Estos muros encierran una ciudad mística, una antigua promesa de paz tan anhelada por el hombre que ha perdurado en su imaginación durante miles de años. A lo largo de los siglos, estos muros se han teñido con la sangre de los jebuseos y judíos, babilonios y persas, de los cruzados cristianos, de los ejércitos árabes, otomanos y británicos. Ciudad secreta del alma para la tercera parte de la humanidad, a lo largo de milenios, ha sido como un imán para los pueblos. Para todos los que viven y trabajan aquí o acuden a visitarla, Jerusalén es más que una ciudad. Es un refugio, el cumplimiento de un sueño o una profecía, el legado de generaciones anteriores. Para este hombre y su familia, llegar aquí supuso el cumplimiento de una promesa hecha 2000 años antes. Este hombre llegó siendo un niño huérfano y encontró una versión en miniatura de su país perdido. La sombra amenazadora de los ejércitos de Hitler en su avance por Europa llevó a este hombre a seguir un camino al final del cual encontraría sus raíces en el mismo suelo sobre el que se levantaba su casa. La atracción de los lugares sagrados de la ciudad es tan fuerte que este hombre se arriesgó a perder a su familia para venir aquí. Heredero orgulloso de un nombre que ha sonado en esta ciudad durante 1500 años, la vida de este hombre es un puente entre el pasado y el futuro. Han venido desde todos los rincones buscando refugio, raíces y la razón de la vida. Jerusalén, Jerusalén. 3000 palpitantes años de historia, esperanza y fe tienen sus raíces aquí, dentro de los muros de Jerusalén. Jerusalén. Dentro de estos muros, en el pequeño enclave de la ciudad antigua, se han producido varios de los episodios más dramáticos de la historia de la humanidad. Esta es la historia de esa ciudad, centro de las tres grandes religiones monoteístas, símbolo de paz en una zona de violencia y agitaciones. Es la historia de pueblos de orígenes muy diferentes que luchan por conservar esas diferencias. Pueblos que han luchado entre sí para que ahora vivan juntos en una coexistencia a veces difícil. Judíos de todo el mundo rezan en el muro del oeste, vestigio del segundo templo, objeto de anhelos y oraciones judaicas durante 2000 años. Aquí, construida en el lugar donde según la tradición pasó Jesucristo sus últimos momentos en la tierra, fue crucificado y sepultado, está la iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia, el más sagrado de los templos de la cristiandad, ha atraído a los peregrinos desde los tiempos de Constantino el Grande. Entre los muros de su viejo barrio, los armenios tratan de preservar la herencia de su reino desaparecido, tanto en su forma de vida como en la mente y el corazón de los más jóvenes. Bajo esta cúpula se encuentra la roca sagrada, donde según la tradición preparó Abraham el sacrificio de su hijo Isaac, sobre la que se construyeron los templos sagrados de los israelitas y desde la cual, según proclaman los musulmanes, Mahoma ascendió al cielo. Esta multitud de personas y tradiciones se entrecruza en los bazares de la ciudad.
Rodeando la ciudad antigua como el engarce de una joya, se alzan los muros que conservan restos de la construcción del rey Herodes, de los romanos y de los cruzados. Su última reconstrucción se debe a Solimán el Magnífico hace 400 años. Fuera de los muros se encuentra el siglo XX, la ciudad nueva de Jerusalén y el corazón administrativo del Reino de Israel. Dentro de ellos se encuentra la ciudad que era, para los medievales, el centro del universo, la ciudad que se ha conocido en toda la tierra durante más tiempo que ninguna otra. Aquí sigue latiendo el corazón de la Jerusalén histórica. Sus barrios étnicos y religiosos se aferran a los lugares que los hicieron surgir. La Mezquita de la Roca, tercera en orden de importancia como lugar de peregrinación para los musulmanes después de la Meca y Medina. El Muro del Oeste, conocido como el Muro de las Lamentaciones, símbolo del barrio judío. La Iglesia del Santo Sepulcro, alma del barrio cristiano que ha surgido en torno a ella. La Catedral de Santiago, centro espiritual del barrio armenio. 26.000 almas viven en la ciudad antigua, agrupadas en una superficie de menos de 2,5 kilómetros cuadrados. Su historia comenzó hace 3.000 años, cuando el rey David se hizo con esta colina como sede del templo para el Dios único de los judíos. Tras vencer a los jebuseos, transformó su ciudad en la capital del Reino de Israel, convirtiendo a Jerusalén en protagonista de una historia que se ha prolongado hasta nuestros días. Jerusalén, que un día fue capital real de impresionante estructura y poderosas fortificaciones, ha empezado a revelar su pasado secreto a los arqueólogos dirigidos por el Dr. Yigal Shilo, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. David hizo de esta ciudad la más importante, convirtiéndola en la capital de Judea y del Reino de Israel. La zona residencial de la capital de David debía parecerse mucho a este pueblo actual. La urbanización empezó sin duda aquí debido a la presencia del manantial de Gijón, suministro constante de agua. A finales del siglo VIII a.C., el rey Ezequías ordenó la construcción de este túnel. Cuando vengan los reyes de Asiria, ¿por qué han de hallar tanta agua?, pregunta la Biblia en el libro 2 de las Crónicas. Excavado a gran profundidad, el túnel llevaba el agua a unos 600 metros desde el manantial, fuera de los muros, a un punto de la ciudad. Este sistema fue construido por el rey Ezequías tal como cuenta la Biblia y tal como atestigua la inscripción que se encontró en el extremo sur del túnel. La inscripción, en elegante hebreo clásico, describe cómo 2 equipos de obreros que empezaron a excavar en extremos opuestos se encontraron en el centro. Asombrosa excavación. El día de la excavación, los obreros golpearon pico contra pico y el agua fluyó desde el manantial a los pozos, y 100 codos era la altura de la roca sobre las cabezas de los hombres. La ciudad sobrevivió al asedio de los asirios. Pero en el año 586 a.C., los babilonios quemaron Jerusalén, masacrando a miles de sus habitantes y se llevaron a los supervivientes como esclavos. Los arqueólogos han descubierto vestigios conmovedores de quienes habían vivido aquí, incluidos sellos de arcilla con nombres de personas mencionadas en la Biblia. El lamento de los exilados resuena a lo largo de la historia. Si te olvido, Jerusalén, que mi mano derecha olvide su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar, si no proclamo a Jerusalén como mi alegría suprema. Medio siglo después, los persas derrotaron a los babilonios, permitiendo que los judíos regresaran. Surgió un segundo templo en el sitio del primero. Este modelo refleja cómo era Jerusalén cuando llegó Jesús para celebrar la Pascua. Aunque Cristo sabía que los gobernantes romanos le habían condenado como rebelde, siguió predicando la hermandad, la dulzura y la caridad. En los días que precedieron a su crucifixión, Jesucristo salió del templo por estas escaleras.
Son uno de los pocos restos que quedan, ya que en el año 70 después de Cristo, en el aniversario del día en que los babilonios habían saqueado el primer templo, los romanos incendiaron la ciudad, masacraron a sus habitantes y capturaron a los demás como esclavos. Así, se destruyó Jerusalén por segunda vez. $600 años después, según las creencias de los musulmanes, Mahoma ascendió hacia el trono de Dios desde la roca sagrada de Jerusalén, donde se había alzado el templo. Conocedor de los libros sagrados de judíos y cristianos, Mahoma había convertido a las tribus idólatras árabes a una religión monoteísta. Tan solo habían transcurrido 6 años desde su muerte, cuando un ejército de seguidores suyos llegó a las puertas de Jerusalén reclamando la ciudad como propia. Los musulmanes gobernaron Jerusalén durante los 1300 años siguientes, con la excepción de 2 interrupciones, cuando los cruzados se apoderaron de la ciudad. En el siglo XX, la llama de la guerra volvía a devastar Tierra Santa. Fue durante la Primera Guerra Mundial. Los británicos entraron en Palestina para luchar contra el Imperio Otomano. En 1917, Jerusalén cayó por 20ª vez en su historia. La ciudad santa se rindió a los británicos. Recordando que Jesús había caminado por las calles de Jerusalén, el general Sir Edmund Allenby entró humildemente a pie por la puerta de Jaffa. Surgieron nuevas corrientes sionistas, el concepto de un Estado judío moderno. En 1947, las Naciones Unidas terminaron con el mandato británico y dividieron Palestina en un Estado árabe y otro judío. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión, cumpliendo el sueño de muchas generaciones, hizo una declaración que los judíos de todo el mundo habían anhelado durante largo tiempo. Había nacido el Estado de Israel. Al día siguiente, 6 estados árabes vecinos lo invadieron, decididos a aplastar al nuevo Estado antes de su nacimiento. Con Jerusalén asediada y el barrio judío a punto de caer, se trasladan los libros sagrados. Jerusalén es una ciudad dividida. Durante 19 años, la ciudad antigua será gobernada por Jordania. En 1967, en plena Guerra de los 6 días, los paracaidistas israelíes cruzaron la puerta de San Esteban. El ministro de Defensa, Moshe Dayan, llegó al muro oeste. De nuevo, en manos judías por primera vez en 2000 años. Según una antigua costumbre, el general Dayan escribe una plegaria que será colocada sobre el muro. Que el pueblo judío alcance la paz. Hoy reina una paz inestable dentro de los muros. El Consejo Musulmán Supremo sigue encargado de la mezquita de la Roca. Los israelíes reclaman al mundo occidental la más querida reliquia de su templo perdido. Judíos procedentes de más de 100 entornos culturales han venido a vivir en la antigua capital. Muchos son askenazis, procedentes de Europa y de América. El resto, judíos orientales, provienen de regiones mediterráneas, del Oriente Medio y el Lejano Oriente. Cuando la comunidad judía de Yemen se enteró de la creación del Estado de Israel, Joseph Zadok y su familia decidieron emigrar. Para ello se había cumplido la profecía bíblica del retorno a Sion. Su nieto Shalom nos explica. Mi familia sabía por la Biblia y por nuestra tradición que Jerusalén era nuestra ciudad santa. Cuando mi familia vino de Yemen no quería vivir más que en Jerusalén. Para nosotros es el centro del mundo. Aislados en el sur de la península arábica durante unos 2000 años, perseguidos por los gobernantes musulmanes, los judíos de Jerusalén habían soñado durante mucho tiempo con la redención de la tierra prometida. Se aferraron a sus creencias y conservaron los antiguos ritos en su forma más pura. Celebrando la Pascua, los Zadok recuerdan la liberación de los judíos de su esclavitud en Egipto, como hizo Jesús en lo que se conoce como la Última Cena.
La Biblia prometía: aquellos que confían en el Señor alzarán el vuelo como las águilas. En 1949 los Zadok se unieron a la corriente de judíos que cruzaban cientos de kilómetros de desierto a pie, a lomos de burro, por pistas y caminos, hasta llegar a Adén. Los que sobrevivieron al agotador viaje fueron trasladados a Tierra Santa en un avión denominado Operación Alfombra Mágica. Limitados en Yemen a unos cuantos oficios, muchos judíos eran zapateros, tejedores, joyeros. Joseph Zadok era joyero de la corte del rey de Yemen. Nosotros hemos sido joyeros durante 7 generaciones. Es nuestra herencia, nuestra tradición. Al venir de Yemen tratamos de mantener nuestra tradición. La mayoría de las novias yemenitas de Jerusalén llevan nuestros vestidos y joyas nupciales. La novia, de origen europeo, mantiene la tradición de la familia de su esposo. Lleva el elaborado vestido y joyas que los Zados prestan para una ceremonia llamada Henna, que acompaña todas las bodas judías de Yemen. La henna, de la que la fiesta toma su nombre, se ha empleado durante mucho tiempo como talismán de buena suerte. La henna, aplicada a las manos de los novios, perdura hasta la mañana en que se celebra su boda. El señor Zadok, pariente del novio, ha venido a dar su bendición. Al comenzar su vida juntos, esta joven pareja comparte la herencia de su cultura europea, oriental e israelí. Durante la ocupación jordana de la ciudad de los muros, el barrio judío había sido arrasado casi por completo. Cuando comenzó la reconstrucción tras la guerra del 67, Theo y Miriam Siebenberg fueron la tercera familia que se estableció aquí. Venir a Jerusalén fue como un sueño. Los judíos han rezado por ello durante siglos, durante miles de años, desde el exilio en Babilonia. El barrio judío está lleno de nuestra historia. Se remonta a hace 3000 años. Cuando llegamos, el barrio judío estaba completamente destruido. Ahora está limpio, en pie. Los cambios han sido enormes. Nací en Antwerp, Bélgica. Mi familia abandonó Antwerp en 1940, cuando yo tenía 11 años. Un día antes de la invasión alemana de Bélgica. Huyendo del horror nazi que avanzaba por Europa, la familia Siebenberg viajó primero en coche y por último atravesando montañas a pie. Siempre temerosos y ocultos, los refugiados viajaron durante meses para escapar de la marea invasora hasta conseguir llegar a sitio seguro. Después de la guerra, cuando los judíos luchaban por crear una patria, Theo se unió al movimiento. Por fin, consiguió llegar hasta aquí. Como todos los judíos nacidos en Israel, Miriam recibe el nombre de Sabra. Mis padres proceden de Olso, Polonia.
Yo nací en Tel Aviv y allí fui al colegio y al instituto. Al salir del instituto ingresé en el ejército como todos los sabras de Israel. Creí que nunca dejaría el ejército de tanto como me gustaba. Miriam y Theo se conocieron hace 20 años en una fiesta. Hoy reciben con frecuencia a dignatarios extranjeros atraídos por los notables descubrimientos realizados por los Siebenberg. Cuando Theo y Miriam terminaron su casa en 1970, los arqueólogos estaban haciendo excavaciones en el barrio judío muy cerca de ella. Apasionado por los grandes descubrimientos hechos, Siebenberg decidió construir un museo bajo su casa. Cuando los obreros retiraron los escombros acumulados durante 3000 años, empezaron a aparecer vínculos tangibles con los que habían vivido en este enclave a lo largo de los siglos. Estas piedras, que son bloques enteros de piedra, son fragmentos del acueducto que pasaba por aquí, hace 2000 años, llevando agua a la ciudad de Jerusalén. Esto es un mikver o baño ritual judío que data de hace 2000 años y pertenecía a la mansión que se levantaba aquí encima, una casa de 3 pisos. Esta casa probablemente ardió en el año 70 después de Cristo cuando los romanos saquearon Jerusalén. Mire hacia abajo. Estas salas que hay aquí fueron excavadas en la roca hace 3000 años, más o menos en la época de Salomón. Las entradas que se ven aquí, llamadas nefesh, daban al suelo. El suelo surgía de estas entradas y encima había una estructura de piedra en forma de pirámide que era el ábside. Para Theo Siebenberg, cada nuevo descubrimiento proporcionaba un contacto tangible con el pasado y sus gentes. Actualmente existen 4 pisos bajo la casa. Esta es la parte más emocionante de las excavaciones. La sala en la que nos encontramos data de hace miles de años y casi se siente la presencia de las personas que vivieron aquí entonces, en la época del rey Salomón, del rey David. Esta es una ametralladora que se usó en la Guerra de la Independencia, en 1948. Esa misma semana, excavando a 6 pisos de profundidad en el otro extremo del recinto, encontré esta cabeza de flecha usada en la guerra contra los romanos, en el año 70 después de Cristo. Así que tenemos toda la Entregado gama. a su pasión, Theo ha dedicado 15 años y $3 millones a crear la Casa Siebenberg, el museo que Miriam y él legarán a la ciudad. Esto se empleaba hace 2000 años para crucificar. Al coger este tintero, te preguntas qué cartas escribiría el dueño de la casa. Estos utensilios permitirán que las generaciones futuras descubran sus vínculos con la antigua Jerusalén. Esto es madera carbonizada procedente del incendio de esta casa. Data de hace 2000 años, cuando la casa fue destruida. Son vestigios de la historia. 50 años después de que los ejércitos islámicos cruzaran el desierto como un rayo, reclamando la ciudad de Jerusalén, un califa musulmán construyó un santuario sobre la roca sagrada desde la cual Mahoma había ascendido a las esferas celestes. Este magnífico legado ha atraído a los fieles durante más de 1000 años. Ahora, durante el Ramadán, el mes sagrado musulmán de ayuno y penitencia, miles de peregrinos acuden a la ciudad antigua para una de las festividades religiosas más importantes del mundo musulmán. Cuando terminan las plegarias, la multitud se dispersa por las estrechas callejas del barrio musulmán. La familia de Jaliel Khalil ha vivido en Tierra Santa desde el día en que su antepasado, hace 1500 años, entró en Jerusalén a la cabeza de sus soldados musulmanes. Jaliel tiene un taller en el antiguo barrio musulmán. Allí repara muebles y antigüedades. Su especialidad son las incrustaciones de madreperla. Su vecino, un tañedor de laúd ciego,
pasa para recoger su instrumento que Khalil ha reparado. أنا خلصت لك العود ها أما طلع شو على كيفك الله ربي افتح تفضل شوف كانوا المفاتيح مش نافعة أنا عملت لك مفاتيح جداد منيح صوته لأنه أنت جبت لي العود كل الصدف هذا كان رايح حين أنا عملت لك إياه شايف لا يا أبو سيمون ما أنت يا شيخ عزيز علينا والله أيوة Hace poco Khalil ha emprendido otra carrera. Aparece regularmente en la televisión israelí en una serie de humor en lengua árabe. A lo largo de los siglos, su familia ha proporcionado varios eruditos a la comunidad musulmana de Jerusalén. Uno de sus más preciados logros y posesiones es la Biblioteca Khalil. Fundada en 1900, está formada por colecciones privadas de los miembros de la familia y contiene 6.000 libros y manuscritos en árabe, persa, inglés, francés y turco. El tío y la prima de Khalil consultan uno de los muchos volúmenes escritos por sus antepasados. Mi familia llegó a Jerusalén con la liberación islámica del año 636 después de Cristo. Mi familia ha vivido siempre en Jerusalén, pero fueron obligados a marcharse durante 88 años, cuando los cruzados ocuparon Jerusalén. Y regresaron con el famoso líder islámico Salah ben Aingui. Fueron los líderes religiosos y políticos de Jerusalén. Junto a su prima, examina su notable árbol genealógico. Todas las semanas, Khalil acude al histórico cementerio musulmán fuera de los muros de la ciudad. Voy al cementerio a rezar por mi antepasado Mohamed Khalil Had. Fue gobernador de Jerusalén en 1808. Cuando visito su tumba, siento que estoy ante un gran hombre con profundas raíces en su patria. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر الله. Durante el mes del Ramadán, el barrio musulmán palpita de actividad al caer el sol. أشهد أن لا إله. Aquí, donde los lazos son antiguos y profundos, amigos y parientes se reúnen para recordar a sus antepasados en un banquete. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم أعده علينا بجاه القرآن العظيم. A las canciones que celebran el nacimiento del profeta Mahoma, les sigue una espléndida comida que rompe el ayuno observado desde el amanecer. وين اللبن يا أخي؟ هي اللبن، تفضل يا سيدي. هي اللبن. تفضلوا يابا. تفضل يا أخي. هات كمان صحن. يلا. هات لك صحن. Dentro de los muros de la ciudad antigua
El eco de las viejas tradiciones resuena a través de los siglos, vinculando a los habitantes actuales con su valioso pasado. Curiosamente, fue un emperador romano, Constantino el Grande, quien convirtió al cristianismo en la fe oficial de su reino, asegurando el futuro de esta religión. Su madre, la emperatriz Helena, vino aquí 3 siglos después de la muerte de Cristo. En los lugares donde pensó que había tenido lugar la crucifixión y el entierro de Cristo, Constantino levantó la iglesia del Santo Sepulcro. Hoy comparte la iglesia 6 confesiones cristianas: los ortodoxos griegos, armenios, etíopes y sirios, los católicos y los coptos. Los coptos poseen una pequeña capilla detrás de la tumba de Cristo. La capilla del frente pertenece a los ortodoxos griegos. Suya es también la piedra donde se cree que fue depositado Jesús cuando su cuerpo se bajó de la cruz. Sobre la roca del Calvario, donde Jesús fue crucificado, tienen los ortodoxos griegos una capilla. En las profundidades de la iglesia, junto a la base de la roca del Calvario, hay una capilla ortodoxa armenia dedicada a Santa Helena. Los peregrinos medievales grabaron pequeñas cruces en las paredes que conducían al lugar donde Helena encontró lo que, según creía, era la auténtica cruz. En el lecho de la roca hay una barca pintada con la siguiente inscripción latina: Señor, hemos llegado. Indica que mucho antes de que se construyera esta iglesia, los peregrinos acudían a este lugar, el sitio donde tuvo lugar la crucifixión. Un poblado de chozas de barro situado sobre el tejado de la iglesia es el único espacio que pueden reclamar los ortodoxos etíopes, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Y aun el control de este modesto enclave se les discute en controversias que se remontan a la época de la dominación otomana. Durante mucho tiempo ha habido enconadas rivalidades entre las distintas confesiones cristianas por los derechos sobre este sagrado templo cristiano. Debido a estas rivalidades, hace siglos se confió la llave de la iglesia a 2 familias musulmanas, una para que la custodiara y otra para que abriera y cerrara la puerta. Cada noche, un miembro de la familia Musebe cierra la iglesia como han hecho durante 400 años. Envuelto en muros protectores, el patriarcado de la Iglesia Ortodoxa griega surgió junto a la Iglesia del Santo Sepulcro. Sus monasterios, capillas y oficinas forman un corpus comparable a un Vaticano en miniatura. Siendo solo un muchacho, el padre Timothy sintió el irresistible impulso de unirse a los monjes que viven aquí. Decidí entrar en la orden porque me gustan los objetivos de los hermanos. Salvaguardar los santos lugares, custodiarlos para todos los cristianos que quieran venir a venerarlos. Secretario principal del patriarcado y secretario personal del patriarca, el padre Timothy recuerda el camino que le trajo aquí. Cuando tenía 14 años, vino un sacerdote a predicar sobre Jerusalén. Aquel fue el momento más importante de mi vida. Dije, Jerusalén es el sitio en que quiero ser sacerdote. Mis padres no querían ni oír hablar del asunto.
Al final les dije, si no me ayudáis, nunca volveré a llamaros padre y madre. Por fin consintieron en firmar mi pasaporte y vine aquí. Me dije que me quedaría toda la vida en Jerusalén. Aquí, mi corazón siente en todo momento que mi vida está en contacto con la vida de Jesús. De joven, Timothy estudió en el seminario. Como esta generación de seminaristas, dejó su tierra natal para consagrar su vida a los santuarios de Jerusalén. Cada día empieza y acaba con la oración. Jerusalén es una ciudad que llena mi corazón de paz y amor, como debería llenar el corazón de todos los cristianos. Me resultaría fácil ser un sacerdote en mi país, pero aquí, en Jerusalén, me siento más cerca de Dios. Encerrado tras una enorme puerta que se abre cada mañana y se cierra cada noche, el barrio armenio tiene casi 1000 años de existencia. Su vida sigue centrada en torno a la Catedral de Santiago del siglo XII. Esta plancha, recuerdo de los tiempos en que los gobernantes musulmanes prohibieron que se tañeran las campanas, llama a los servicios religiosos. Hoy la comunidad se reúne para recordar un holocausto, porque los armenios son un pueblo cuya tierra natal ha sido asolada y muchos de sus miembros han sido asesinados o deportados. Para Elia Kaveyan este servicio tiene un significado especial, ya que él es uno de los supervivientes del holocausto. Para Elia, Jerusalén ha sido un santuario. Llegó aquí hace 60 años siendo un niño huérfano. Hoy está rodeado por una familia que le quiere. Los supervivientes encabezan la solemne procesión hacia el cementerio armenio. Son testimonios vivos del 1,5 millones de personas que perecieron. En 1915, parte de lo que había sido el reino cristiano de Armenia se encontró bajo el poder de los otomanos. Con el pretexto de que los armenios eran rebeldes y un peligroso elemento extranjero, el gobierno empezó a matar a sus intelectuales. La vida tenía muy poco valor, como ilustra este anuncio de revista. Con $5 comprará una hermosa esclava armenia. Con una política descrita como desplazamiento de la población armenia, los turcos los condujeron en marchas forzadas por el desierto sirio. Su camino era el camino de la muerte por las enfermedades, las masacres y el hambre. Elia Kaveyan recuerda. Nos llevaron por el desierto de Siria hasta Nardiv. Anduvimos no sé cuántas semanas, no sé cuántos meses. Cerca de Nardiv nos llevaron a un lugar donde había muchos kurdos. Mi madre le dijo a mi padre, nos van a matar. Dejaré a mi hijo con una familia kurda, así quizás sobreviva. La familia kurda le dio de comer, le lavó y lo vendió en una subasta a una familia siria cristiana. El padre era herrero y Elia con 6 años se encargaba de los fuelles. Cuando el hombre volvió a casarse, echó a Elia a la calle. Estuvo durante 1 año mendigando hasta que el auxilio social americano para el Oriente Medio le metió en un orfanato y al final lo trajo a Jerusalén. Su hijo, su hija y sus respectivas familias se reúnen hoy con él para recordar a las víctimas y celebrar la supervivencia de Elia. Kaveyan aprendió fotografía en el orfanato. Es dueño de una tienda de artículos de fotografía que cuenta también con laboratorio de revelado y estudio fotográfico.
طلع هون حبيبتي هون ولد بسمي بسمي ايوه واحد بسمي اضحكي هون طلعي علي بسمي اسمعي ايوه ايه اتش Aunque la familia vive ahora fuera de la ciudad antigua, su vida sigue centrada en torno al barrio armenio. Aquí, como hicieron sus padres, los nietos de Gabeyan aprenden historia, geografía, lengua y cultura armenia. Para estar preparados para la vida en Jerusalén, los niños también aprenden árabe, hebreo e inglés. I am opening the door, I am shutting the door, I am opening the window, I am shutting the window, I am knocking on the door, I am pointing to the wall. El director del colegio es el obispo Gurer Kapikian. Para mí es una gran satisfacción ser el director de esta escuela, ya que me permite servir a nuestros niños, a mi país y a mi iglesia. Lo más importante son las asignaturas sobre Armenia, porque nuestros alumnos tienen que crecer como armenios. Además, les preparamos como hijos de esta tierra. En cierto sentido, se trata de una Armenia espiritual, de una segunda Armenia sobre el modelo de nuestra patria. En medio de una familia que crece alegremente, Elia Gabeyan recuerda el club de huérfanos que fundó junto a 9 muchachos más cuando empezó a trabajar a la edad de 14 años. El local donde vivían los huérfanos se ha convertido en el Club Social Armenio. Para Elia, Jerusalén ha sido un refugio que le ha dado calor, amistad y oportunidades. Como él dice, es la época más feliz de mi vida. El recuerdo de Jesús y el milagro de su resurrección siguen vivos cada día en Jerusalén. Como Cristo se unió a la multitud que acudía anualmente a Jerusalén para celebrar la Pascua, riadas de peregrinos procedentes de todo el mundo vienen en Semana Santa a seguir sus pasos. Pour qu'il chante ta gloire, Alléluia. Amen, Amen, Jérusalem. Amen, Amen, Jérusalem. Siguiendo el camino tomado por Jesús desde el Monte de los Olivos y el huerto de Getsemaní, entran en la Ciudad Santa. Llevando cruces por el camino del dolor, donde la tradición afirma que Jesús sufrió de agonía, entran en contacto con la pasión y el eterno misterio de Cristo. El Sábado Santo, horas antes del amanecer, se apagan las llamas de las lámparas que iluminan la iglesia del Santo Sepulcro. Cuando se abren las puertas, entran miles de peregrinos para presenciar un antiguo ritual que se ha repetido cada año a lo largo de muchos siglos: el milagro del fuego santo. Amen.
obispo Kapekian acude en representación de la Iglesia Ortodoxa Armenia. El patriarca griego ortodoxo llega escoltado por el padre Timothy y varias hileras de monjes. El sepulcro de Cristo ha sido sellado. Tras levantar el sello, el patriarca entrará para determinar si el fuego santo, que según la tradición es enviado por Dios, brotará este año. Símbolo de la resurrección de Cristo, la llama sagrada se pasa a la muchedumbre jubilosa. Se dice que fue aquí donde Cristo padeció flanqueado por dos ladrones. Aquí fue crucificado. Aquí resucitó. Dentro de la iglesia que recuerda esos acontecimientos, los corazones de los creyentes se iluminan con la llama de la fe. Arriba, junto al muro del barrio musulmán de la ciudad antigua, se encuentra una casa para los peregrinos americanos que buscan un refugio espiritual. La fundaron los Spafford hace 100 años. Su nieta, Anna Grace Lynn, sigue el camino que ellos emprendieron. Su abuela, Anna Spafford, sobrevivió al naufragio que arrebató la vida a sus 4 hijas. Más tarde, tras la muerte de un hijo, su marido escribió: «En Jerusalén el Señor vivió, padeció y venció. Yo también deseo aprender aquí y vencer». Como su madre y su abuela, la señora Lynn ha consagrado su vida al servicio de los necesitados de Jerusalén. Desde 1967 es administradora del Centro Infantil Spafford, que proporciona atención prenatal y pediátrica a madres y bebés que de lo contrario carecerían de estos servicios. La señora Meiji Frangi, la enfermera jefe, lleva casi 40 años trabajando aquí. Las abuelas de algunos de estos bebés eran unas niñas cuando ella empezó. El fin principal del Centro Infantil Spafford es contribuir a mejorar la salud de los niños de la ciudad antigua. La mayoría son musulmanes. Tenemos especialistas israelíes que vienen a la clínica y pensamos que esta es una faceta importante de nuestro trabajo, ya que contribuye a la reconciliación entre judíos y árabes. Quizás sea solo una pequeña semilla, pero tenemos la esperanza de que esa semilla fructifique. Okay. Fine, baby. Vivo justo sobre el muro de la ciudad. Me parece muy importante ese fragmento de Isaías que dice: «Me he aposentado dentro de los muros de Jerusalén para rezar día y noche hasta que Jerusalén sea digna de alabanza en toda la tierra». Que Jerusalén sea digna de alabanza en toda la tierra. Estas palabras eternas de la Biblia hablan de una Jerusalén ideal, una ciudad de paz y gloria. En 1985 se abrió al público el jardín arqueológico Ciudad de David. Entre las pruebas tangibles de su pasado bíblico, el alcalde Teddy Kollok ha venido a hablar de la Jerusalén actual. Este hombre notable, pragmático y sensible a las necesidades humanas, ha conservado su cargo gracias a los votos tanto de judíos como de musulmanes. Vivimos en una ciudad en la que la gente quiere pruebas. Quiere ver y tocar aquello en lo que cree, no solo creer en cosas abstractas.
Jerusalén es un lugar en que perduran las creencias, perduran los nombres. En Jerusalén todos tienen una religión. No quiero decir con ello que todo el mundo acuda a la sinagoga, a la iglesia o a la mezquita. Pero la gente cree en cosas. Las personas que acuden aquí no son turistas, son peregrinos. Vienen a Jerusalén porque para ellos tiene un significado especial. No es como ir a cualquier otra ciudad. Tratamos de dar a la gente la sensación de que vive en una ciudad que es de todos, donde cada uno tiene su pasado y su historia. Todas las personas que viven en Jerusalén tratan de establecer vínculos con el pasado, ya sean judíos, cristianos o musulmanes. Lo más importante de Jerusalén es la variedad de sus habitantes. Debería conservarse esta diversidad, debería protegerse. El factor más importante son las personas que viven aquí. A lo largo de muchas generaciones, el tiempo ha traído aquí a miles de seres humanos, creando ese palpitante microcosmos que es la ciudad antigua de Jerusalén. Unidos por sus vínculos con la ciudad, orgullosos de ellos a pesar de sus diferencias, del paso del tiempo, de la violencia y el sufrimiento, la resistencia de estas personas y de la ciudad misma ha conservado sus características eternas. Incluso en una época de materialismo e incertidumbre, los conceptos de amor, renacimiento, hermandad y paz siguen resplandeciendo dentro de los muros de Jerusalén. La sombra amenazadora de los ejércitos de Hitler en su avance por Europa llevó a este hombre a seguir un camino al final del cual encontraría sus raíces en el mismo suelo sobre el que se levantaba su casa. La atracción de los lugares sagrados de la ciudad es tan fuerte que este hombre se arriesgó a perder a su familia para venir aquí. Heredero orgulloso de un nombre que ha sonado en esta ciudad durante 1500 años, la vida de este hombre es un puente entre el pasado y el futuro. Han venido desde todos los rincones buscando refugio, raíces y la razón de la vida. Jerusalén, Jerusalén. 3000 palpitantes años de historia, esperanza y fe tienen sus raíces aquí, dentro de los muros de Jerusalén. Jerusalén. Dentro de estos muros, en el pequeño enclave de la ciudad antigua, se han producido varios de los episodios más dramáticos de la historia de la humanidad. Esta es la historia de esa ciudad, centro de las 3 grandes religiones monoteístas, símbolo de paz en una zona de violencia y agitaciones. Es la historia de pueblos de orígenes muy diferentes que luchan por conservar esas diferencias. Estos muros encierran una ciudad mística, una antigua promesa de paz tan anhelada por el hombre que ha perdurado en su imaginación durante miles de años. A lo largo de los siglos,
Estos muros se han teñido con la sangre de los jebuseos y judíos, babilonios y persas, de los cruzados cristianos, de los ejércitos árabes, otomanos y británicos. Ciudad secreta del alma para la tercera parte de la humanidad, a lo largo de milenios, ha sido como un imán para los pueblos. Para todos los que viven y trabajan aquí o acuden a visitarla, Jerusalén es más que una ciudad. Es un refugio, el cumplimiento de un sueño o una profecía, el legado de generaciones anteriores. Para este hombre y su familia, llegar aquí supuso el cumplimiento de una promesa hecha 2000 años antes. Este hombre llegó siendo un niño huérfano y encontró una versión en miniatura de su país perdido. De los romanos y de los cruzados. Su última reconstrucción se debe a Solimán el Magnífico hace 400 años. Fuera de los muros se encuentra el siglo XX, la ciudad nueva de Jerusalén y el corazón administrativo del Reino de Israel. Dentro de ellos se encuentra la ciudad que era, para los medievales, el centro del universo, la ciudad que se ha conocido en toda la tierra durante más tiempo que ninguna otra. Aquí sigue latiendo el corazón de la Jerusalén histórica. Sus barrios étnicos y religiosos se aferran a los lugares que los hicieron surgir. La Mezquita de la Roca, tercera en orden de importancia como lugar de peregrinación para los musulmanes después de la Meca y Medina. El Muro del Oeste, conocido como el Muro de las Lamentaciones, símbolo del barrio judío. La Iglesia del Santo Sepulcro, alma del barrio cristiano que ha surgido en torno a ella. La Catedral de Santiago, centro espiritual del barrio armenio. 26.000 almas viven en la ciudad antigua, agrupadas en una superficie de menos de 2 kilómetros cuadrados y medio. Su historia comenzó hace 3000 años, cuando el rey David se hizo con esta colina como sede del templo para... Bajo esta cúpula se encuentra la roca sagrada, donde según la tradición preparó Abraham el sacrificio de su hijo Isaac, sobre la que se construyeron los templos sagrados de los israelitas y desde la cual, según proclaman los musulmanes, Mahoma ascendió al cielo. Esta multitud de personas y tradiciones se entrecruza en los bazares de la ciudad. Rodeando la ciudad antigua como el engarce de una joya, se alzan los muros que conservan restos de la construcción del rey Herodes. Pueblos que han luchado entre sí para que ahora vivan juntos en una coexistencia a veces difícil. Judíos de todo el mundo rezan en el Muro del Oeste, vestigio del segundo templo, objeto de anhelos y oraciones judaicas durante 2000 años.
Aquí, construida en el lugar donde, según la tradición, pasó Jesucristo sus últimos momentos en la tierra, fue crucificado y sepultado, está la iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia, el más sagrado de los templos de la cristiandad, ha atraído a los peregrinos desde los tiempos de Constantino el Grande. Entre los muros de su viejo barrio, los armenios tratan de preservar la herencia de su reino desaparecido, tanto en su forma de vida como en la mente y el corazón de los más jóvenes.